enterró el dólar. Vladimir Putin, desde el imponente escenario del Foro Económico Oriental, rompió su silencio y arremetió contra Occidente. En un discurso tan calculado como impactante, el líder ruso afirmó que Estados Unidos y Europa, con sus políticas erráticas, estaban destruyendo su propia moneda. Sin titubeo señaló que no es Rusia quien está acabando con el dólar, sino el propio Occidente. Nos negaron los acuerdos en dólares, declaró Putin mientras dibujaba un panorama en el que las sanciones de Occidente, lejos de debilitar a Rusia, aceleran el colapso del poder financiero de Estados Unidos. La ironía no pasó desapercibida. Rusia, lejos de querer destruir el dólar, simplemente había sido empujada a buscar otras alternativas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rompió el silencio. Putin, con una mirada firme y una voz que resonaba en la sala, se plantó en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, como quien domina no solo el escenario, sino también el juego global. Su discurso no fue una simple respuesta a las sanciones, sino un golpe directo al corazón de Occidente. Frente a los líderes internacionales presentes, el presidente ruso declaró sin titubeos que no era Rusia quien estaba socavando el dólar, como tantos creían, sino que Estados Unidos y Europa eran los artífices de su propia ruina monetaria. Las prioridades en el uso de determinadas monedas están cambiando, subrayó Putin, apuntando a la ironía del declive del dólar, empujado por las políticas que a Occidente habían impulsado con la esperanza de debilitar a Rusia. Era una verdad incómoda que se cernía como una sombra sobre las potencias que habían subestimado el poder de resistencia ruso. Con el tono de un estratega que sabe que el enemigo ha caído en su propia trampa, Putin amplió su argumento. Explicó cómo las autoridades financieras de Europa, de Estados Unidos, con movimientos torpes y poco calculados, habían acelerado el proceso de devaluación del dólar. Las acciones no solo han sido descuidadas, sino también poco profesionales y estúpidas, afirmó con una mezcla de indignación y satisfacción. Mientras el mundo observaba, esas mismas políticas estaban obligando a países de todo el mundo a buscar alternativas monetarias, desafiando el orden económico que durante décadas había sido dominado por el dólar. Lo que comenzó como una serie de sanciones contra Rusia se estaba transformando en un catalizador para el colapso de la moneda que sostenía el poderío financiero de Occidente. La ironía era palpable en cada palabra de Putin. Lejos de estar a la defensiva, Rusia no había emprendido una cruzada para debilitar el dólar. Simplemente había reaccionado a la exclusión impuesta por Occidente. No rechazamos los acuerdos en dólares, afirmó Putin. Nos negaron los acuerdos y simplemente nos vemos obligados a buscar otras oportunidades. Con esta simple frase dejó claro que la desdolarización no había sido sino una política activa de Rusia, sino una consecuencia forzada. Occidente, creyendo que arrinconaba a Rusia, estaba abriendo la puerta a un mundo multipolar en el que el dólar ya no era la única moneda de referencia. Los acuerdos bilaterales con países como China, India y otros socios comerciales claves estaban avanzando a gran velocidad, y el dólar, alguna vez intocable, comenzaba a tambalearse en su pedestal. En este escenario, el Foro Económico Oriental fue mucho más que un simple encuentro internacional. Con más de 6.000 invitados de 76 países, el evento era un símbolo del cambio global. Aquí no se trataba solo de discursos, sino de acciones concretas. Los líderes empresariales y políticos que se dieron cita en Vladivostok no solo compartieron ideas, sino que firmaron acuerdos cruciales que sellaban nuevas alianzas económicas y financieras alejadas del control estadounidense. Las conversaciones giraban en torno a cómo los países podían cooperar sin depender del dólar, buscando formas de fortalecer sus economías a través de sus propias monedas. Mientras tanto, Occidente observaba, impotente, cómo su influencia global disminuía con cada nuevo acuerdo que se cerraba en tierras rusas. Putin no dejó pasar la oportunidad para subrayar la importancia de estas alianzas. En su reunión con Anwar Ibrahim, primer ministro malasio,
Destacó cómo Rusia estaba ampliando sus lazos con las naciones del sudeste asiático, una región clave para el futuro del comercio global. Malasia, que en el 2025 asumirá la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, veía en Rusia un socio estratégico con el que aumentar su cooperación. Ibrahim, con tono diplomático pero firme, expresó su interés en estrechar la colaboración con Moscú, enviando un mensaje claro a Estados Unidos y Europa. Las naciones asiáticas ya no dependen exclusivamente de Occidente para su desarrollo económico, pero quizás la conversación más significativa fue la que mantuvo Putin con Han Zheng, el vicepresidente de China. En ese diálogo, los dos gigantes euroasiáticos reafirmaron su compromiso de fortalecer sus vínculos económicos y comerciales. China, al igual que Rusia, estaba avanzando hacia un sistema financiero que minimizara el uso del dólar y juntos estaban construyendo una red de cooperación que no solo desafiaba a Occidente, sino que ofrecía una alternativa viable para otros países que deseaban librarse del dominio estadounidense. Putin también aprovechó para analizar con precisión quirúrgica los errores históricos que habían llevado a este punto. Recordó cómo Estados Unidos, en su afán por mantener su hegemonía global, había cometido una serie de equivocaciones fatales que ahora comenzaban a pasar factura. Desde la guerra comercial con China hasta las sanciones impuestas a Rusia, cada movimiento de Washington había erosionado la confianza global en el dólar. Y como predijo Putin, las consecuencias de esas políticas estaban llegando más rápido de lo que muchos esperaban. El dólar, que alguna vez representó el poderío absoluto de Estados Unidos, ahora enfrentaba una crisis existencial que se gestaba en las sombras del escenario global. En Vladivostok, mientras los líderes y empresarios intercambiaban ideas y firmaban acuerdos, el mensaje de Putin resonaba más allá de las fronteras rusas. El mundo estaba cambiando, y Occidente, con su arrogancia y errores estratégicos, había precipitado ese cambio. La caída del dólar no era solo una cuestión económica, sino un símbolo del declive de la influencia occidental en un mundo que ya no aceptaba la supremacía de una sola potencia. Mientras los países se alineaban con Rusia y China, el futuro del orden global se redibujaba, y Putin, con su discurso calculado, se aseguraba de que su país estuviera en el centro de este nuevo mapa. Cada palabra de Putin, cargada de significado, parecía sellar el destino del dólar. Occidente había cometido el error de creer que podía vulnerar a Rusia sin enfrentar consecuencias, y ahora esas consecuencias estaban a la vista de todos. La pregunta no era si el dólar caería, sino cuándo. Putin, con la firmeza de quien ha observado el panorama mundial transformarse bajo sus pies, cerró su intervención con una advertencia que retumbó en cada rincón del foro. Occidente ya se da cuenta de que se ha equivocado. Estas palabras no eran solo una evaluación del presente, sino una sentencia sobre el futuro que se avecina. Las acciones que Estados Unidos y Europa creyeron controlar estaban desmoronando el mismo sistema que habían construido, y Putin, con esa serenidad calculada, anticipaba lo inevitable. No era Rusia quien hundía el dólar, sino las mismas manos que lo habían erigido como el pilar del orden financiero global. Con una mirada desafiante, Putin subrayó que los tiempos habían cambiado y que Rusia, lejos de estar aislada, estaba trazando un nuevo rumbo junto a aquellos países que también buscaban liberarse del yugo de Occidente. Nos obligaron a buscar otras oportunidades, recordó. El mundo que emergía ya no giraba en torno al dólar, y con cada paso que daba Rusia, ese viejo símbolo de poder se desvanecía un poco más. Ahora, la historia avanzaba hacia un nuevo orden y Putin dejó claro que en ese escenario Rusia no sería un espectador pasivo, sino uno de sus protagonistas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.